Gracias te damos este día, te alabamos y te bendecimos, te exaltamos. Ahora te pido, Señor, que nos ayudes a entrar en tu palabra. Señor, que nos edifiques, nos corrijas, nos reprendas, nos edifiques, nos alientes, nos animes por medio de tu palabra santa, Señor. Te lo pido todo en el nombre de Yeshua Mashiach. Amén. Quisiera titular la enseñanza esta noche con una pregunta. ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto sufrimiento? En los medios teológicos existe un término que se llama teodicea y es la idea que trata de reconciliar por qué si hay un Dios todopoderoso y bondadoso, ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿O por qué permite el sufrimiento? Y es una pregunta legítima, es una pregunta difícil de contestar, pero al estudiar las Santas Escrituras, al entender y comprender un poco más sobre lo que la Biblia revela sobre el corazón del hombre, nos damos cuenta que más bien la pregunta debería de ser, ¿por qué si hay tanta maldad? ¿Por qué si el hombre escoge el pecado? ¿Por qué Dios es tan paciente y tan clemente y no destruye a la humanidad? Eso debería de ser la pregunta. Y una de las cosas que sabemos por medio de la palabra de Dios es que el corazón del hombre es malo, es malvado. El profeta Isaías pregunta, ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo comprenderá? ¿Verdad? Es desesperadamente malvado el corazón del hombre. Y también debemos de tomar en cuenta que el hombre tiene libre albedrío, tiene una voluntad, y la maldad que existe en el mundo es a causa de las decisiones malas o malvadas que el hombre toma, y es lo que causa gran parte del sufrimiento que hay en la tierra, ¿verdad? A causa del pecado, a causa de la caída del hombre, y más bien los hombres prefieren las tinieblas a, a someterse y rendirse a Dios. Entonces, cuando inquirimos, cuando estudiamos esta pregunta sobre la teodicea, más bien nos damos cuenta, al estudiar más, que la razón que hay tanta maldad en el mundo es a causa del pecado. Y es a causa de las decisiones malas que toman los hombres. Dios nunca le va a mandar a alguien a cometer una maldad, nunca le va a ordenar a alguien a cometer pecado, ¿verdad? En estos días estamos viendo cómo la maldad está multiplicándose a pasos gigantescos, ¿verdad? La Biblia habla sobre los últimos tiempos que iban a haber matricidas, patricidas, personas que matan a sus padres. Estamos viendo el aumento en el antisemitismo, ¿verdad? En estos días de Hanukkah han habido cuando menos 4 o 5 ataques a personas que están celebrando la Hanukkah, y recientemente mataron a un profesor, a un físico nuclear en una de las universidades que era judío. Y uno se pregunta, ¿por qué tanta maldad que está pasando? La gente en estos días es muy ruda, falta de educación, muy violenta, ¿verdad? Y ya no vemos como en el pasado, que había mucha cortesía,
lo que llaman cortesía común. La gente era más autocontrolada, eran más amistosos. Podías hablar con alguien, una persona en la calle y entablar una conversación, pero estos días, como dice la palabra de Dios, se ha multiplicado la maldad. Y la maldad trae sufrimiento, ¿verdad? Injusticia, inequidad, violencia, abuso. Y todo esto trae y causa sufrimiento, ¿verdad? Y en la Teodicea, al estudiar la Teodicea, nos damos cuenta que a pesar de la maldad, a pesar de todo lo que sucede, a pesar del sufrimiento, Dios sigue siendo bueno, sigue siendo soberano y sigue siendo providente. Dice la palabra de Dios en la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 10, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ahora, Dios no viola la voluntad del hombre. Y cuando el hombre escoge hacer maldad, cuando escoge hacer lo malo, y por lo tanto produce sufrimiento aún en los creyentes, la palabra de Dios nos dice que en medio de nuestro sufrimiento, ¿verdad? Hablando de la persecución de cristianos, de creyentes, ¿verdad? Los últimos 2 siglos, hermanos, ha habido más muertes a los creyentes que en todos los demás siglos combinados desde que nació la iglesia. Pero la palabra de Dios nos dice que en medio de nuestro padecimiento, en medio de nuestro sufrimiento, Pedro oraba y decía que después de que hayamos padecido un poco de tiempo, dice que Dios mismo utiliza nuestro sufrimiento o en nuestro sufrimiento, nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece, ¿verdad? Entonces hay 2 cosas aquí. El sufrimiento causado por el libre albedrío del hombre y el hecho de que Dios permite que pasemos por sufrimiento para perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos en la fe, ¿verdad? Y he dicho antes que la fe que no es probada no es fe verdadera. Y a nadie, hermanos, miren, a nadie nos gusta. A nadie nos gustan las pruebas. A nadie nos gusta sufrir, ¿verdad? Pero Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas porque lo utiliza para demostrar su fidelidad, su amor y para que seamos afirmados y establecidos en la fe. Escuchen esto, si nos dejamos. Hay personas que le corren, no quieren nada con Dios o se apartan del Señor o lo que sea. Pero cuando hacemos eso, hermanos, cuando le corremos, no vamos a crecer en nuestra fe. Es por eso que los creyentes debemos animarnos los unos a los otros, debemos de orar los unos a los otros para que Dios nos afirme y nos sostenga durante los tiempos de sufrimiento. Pérdida de seres queridos, pérdida de finanzas, economía, pérdida de salud, problemas, contiendas, riñas, lo que sea, ¿verdad? Debemos de aprender a poner nuestra confianza en Dios y aprender a caminar en ello. Tentaciones. Las tentaciones, hermanos, también sirven para que crezcamos en el Señor, ¿verdad? Porque después de que hemos pasado la prueba, después de que
superamos las tentaciones, entonces desarrollamos una capa más en nuestra armadura para poder o aprender a resistir la tentación. Todos somos tentados. De una manera u otra, tentación de robar, tentación de subbajar a otros, tentación sexual, tentación de cometer fraude, tantas cosas, ¿verdad? Tantas tentaciones que el enemigo lanza en contra de nosotros, pero cuando ponemos nuestra fe en el Señor nos trae la victoria, ¿verdad? Y entonces nuestra fe crece. Nosotros, los creyentes, no debemos de caminar por emociones, no debemos de caminar por lo que dice el mundo, por lo que nos bombardea los medios, la televisión, las sugerencias de este mundo, las insinuaciones del enemigo. Nosotros no caminamos por medio de eso, hermanos, caminamos, dice la palabra de Dios, que el justo por su fe vivirá. Entonces caminamos por fe en Dios y por fe en la palabra de Dios. Y es por eso que muchas veces el Señor permite ese sufrimiento, permite esa pérdida para que aprendamos a depender de Él y no depender de las cosas de este mundo, ¿verdad? Todos los creyentes que hemos vivido por algún tiempo, hemos pasado por diferentes pruebas, ¿verdad? Pero en medio de esa prueba, vemos la salvación de Dios. Cuando Israel salió de Egipto, el Señor los dirigió a ese lugar enfrente del Mar Rojo. Y ¿cómo se le diría? Ese espacio angosto, que después llegó el ejército de Faraón y Dios los dirigió allí. ¿Por qué? Porque les iba a mostrar su salvación. Cuando Jesús fue bautizado en agua y bautizado en el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo lo dirigió al desierto para ser tentado. Entonces, hermanos, miren, Dios permite estas cosas. Por ejemplo, en la historia de Adán y Eva, Dios creó a Adán y Eva perfectos. Todo lo que hizo fue bueno, ¿verdad? Cuando hizo la tierra, la luna, las estrellas, cuando hizo el firmamento, cuando creó los animales, cuando creó los peces, cuando creó la vegetación. Todo lo hizo perfecto. Cuando creó a Adán y Eva, los hizo perfecto. Lo único es que al hombre y a la mujer les dio libre albedrío. Les dio voluntad propia. Entonces, permitió que el enemigo los tentara para probar su fe o su obediencia a Dios, ¿verdad? Desde el principio. Y desafortunadamente fueron descalificados, fallaron y entró la muerte al mundo. Pero Dios en su misericordia preservó a Adán y preservó a Eva a pesar de su pecado. Y es lo mismo con nosotros, hermanos. Miren, cuando pasamos por diversas pruebas, por diversas luchas, tentaciones, Dios está allí para sostenernos. Muchas veces sentimos, voy a caer, va a pasar esto, me voy a dar por vencido, no puedo. Pero cuando esperamos en el Señor, cuando nos aferramos a nuestra relación con Él, de alguna manera, solamente Dios sabe cómo le hace, Él nos alienta y nos sostiene y nos ayuda a tener la victoria y pasar por medio de ello. Cuando Pedro, ¿se acuerdan que Jesús le dijo, Pedro, Satanás ha pedido zarandearte, pero dice, yo estoy orando por ti. Y no le dijo, estoy orando por ti para que no te zarandee. Estoy orando por ti para que no pases por esa prueba. No, le dijo, estoy orando por ti para que tu fe no falle. ¿Se acuerdan lo que pasó con Pedro? Que dijo, no, Señor, yo voy contigo hasta el final, hasta la muerte. Y Jesús le dijo, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Y así como lo dijo Jesús, Yeshua, así pasó, así sucedió. Pero ¿qué pasó? Después de que pasó todo, Dios restauró a Pedro.
Entonces, las luchas y las pruebas, el sufrimiento vienen a nosotros, pero el Dios que es fiel y verdadero, Él nos sostiene en medio de la tormenta, en medio de las luchas, en medio de las pruebas. A mí me encanta ver a gente ya anciana que todavía están firmes en su fe, cómo se aferran, ¿verdad? Su amor por Dios no disminuye, sino que aumenta. Y eso no es de nosotros, sino que es el Espíritu de Dios el que nos sostiene. Entonces, esta noche, hermanos, yo quiero alentarnos, ¿verdad? Las cosas en el mundo no se están mejorando. Las cosas en el mundo pueden cambiar en un momento. Sabemos que el mundo se está preparando para la guerra. Si ponen atención, se está preparando para la guerra, ¿verdad? Estados Unidos tiene un montón de barcos navales en el Caribe. Algo está pasando que no sabemos. La situación entre las naciones está empeorando, ¿verdad? Rusia acaba de hundir un barco turco y todos pensamos que Rusia y Turquía están en la misma hoja de música, pero sin embargo están pasando cosas así. Entonces, en público se dicen que paz y que va a haber eso o lo otro, pero cuando ponemos atención a lo que está pasando, nos estamos dando cuenta que vienen cosas muy malas. Pero esta noche yo quiero animarnos, hermanos, que pase lo que pase, suceda lo que suceda, debemos de aferrarnos a Dios. Si las cosas que vienen van a causar sufrimiento, entonces entendamos y comprendamos que en medio de cualquier sufrimiento, Dios nos va a sostener, ¿verdad? Nosotros no debemos vivir en ansiedad, ni vivir en temor por todo lo que está pasando, sino que debemos darnos cuenta que está pasando, permanecer en oración, pero saber que el Dios fiel a quien servimos, Él nos va a sostener en medio de cualquier sufrimiento que tengamos que pasar, ¿verdad? Moisés en el Salmo 90 escribió: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Está hablando de las personas que temen a Dios desde el principio, desde Adán, no nomás a Israel de ese tiempo. Está hablando de todos los tiempos, desde el pasado, el presente, el futuro. Dios ha sido nuestro refugio a los que le tememos y guardamos sus mandamientos. Dios es fiel y Dios es verdadero, ¿verdad? Y Él sabe cómo le hace. Él sabe cómo nos va a sacar adelante a pesar de todas las cosas que están sucediendo. Catástrofes naturales, ¿verdad? La maldad del hombre, guerras, enfermedades y tantas cosas que sabemos que vienen. Pero en medio de nuestro sufrimiento, Dios nos sostiene, ¿verdad? No pongamos atención al mundo. En estos días, hermanos, los gobiernos están aprobando, ¿cómo se le llama? La eutanasia, donde la gente es ayudada a suicidarse. Y hay países como en Canadá que llega hasta el momento donde ya no es voluntario, sino que el gobierno empieza a decidir quiénes van a morir. Eso es maldad, ¿verdad? Eso es homicidio. Cuando una persona se quita la vida, se suicida, está cometiendo homicidio en contra de él o de ella misma, ¿verdad? Es pecado. Pero ahora no nomás está pasando eso, incremento en suicidio, sino que el gobierno está empezando a asistir a las personas a que se cometan homicidio propio. La Biblia dice, no cometerás, las versiones populares dicen no matarás, pero lo que quiere decir es no cometerás homicidio. O sea, no derramarás sangre inocente. Y estamos viendo un incremento en esas cosas. Y el mundo, hermanos, va de mal en peor, ¿verdad? Se defienden a los criminales. Se defienden a los que abusan de niños, a los que abusan de mujeres. Y se victimiza a las víctimas.
Eso sucedió en Sodoma y Gomorra. Si leemos los escritos de los judíos, son extrabíblicos, pero tienen valor histórico. Es como si leyéramos un libro extrabíblico de estos tiempos, ¿verdad? Que referencian a la Biblia o lo que sea su autor favorito cristiano. Existen libros que nos explican que en Sodoma y Gomorra los jueces hacían leyes donde victimizaban a la víctima y premiaban a los perpetrantes, a los criminales. Y en esos tiempos estamos ahí, es lo mismo, es el espíritu de Sodoma y Gomorra. En Sodoma y Gomorra no nomás era la inmoralidad y la perversidad sexual, sino que ya no había justicia. A los pobres los maltrataban y los mataban, los torturaban, ¿verdad? Y estamos en estos tiempos donde la gente ya no tiene compasión ni de los pobres ni de nadie, están metidos en sus propios pecados y nuestros jueces, nuestros líderes están ayudando a los criminales en vez de llamarlos a cuenta. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que todas estas cosas causan sufrimiento a los justos, ¿verdad? Así como Lot. Lot, su espíritu estaba entristecido por las cosas que vivía. Y es lo mismo lo que está pasando con nosotros los creyentes en estos días, que hay tanta maldad que está causando sufrimientos. Hay un espíritu antisemítico, pero hay un espíritu anticristiano también, ¿verdad? Hay gente que odia a los cristianos y si no fuera por las leyes que hay en este país, ya se hubieran levantado en contra de los cristianos. Están luchando y tratando de hacerlo y todo esto, hermanos, causa sufrimiento. Para los que creemos en Jesús, en Yeshua, y estamos esperando su venida. Pero lo que debemos comprender es que en medio de todo sufrimiento, como escribió Pedro, dijo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, que Dios mismo nos perfeccione en nuestra fe, nos afirme en nuestra fe, nos fortalezca en nuestra fe y nos establezca en nuestra fe, ¿verdad? De modo que no podemos ser movidos. Pase lo que pase, no podemos ser movidos porque su Espíritu Santo nos fortalece aún en medio del sufrimiento. Entonces nosotros los creyentes debemos de tener un punto de vista eterno, un punto de vista bíblico, un punto de vista basado en la palabra de Dios. Y como hemos dicho antes, mucha gente, hermanos, incluyendo los que se dicen ser cristianos, no creen que la Biblia es la autoridad ultimada. No creen que es la autoridad suprema. No creen que es infalible. Dudan de la palabra de Dios. No creen que Jesús es el único camino al Padre. No creen en el nacimiento virginal. No creen en la resurrección. Entonces, este tipo de creyentes han apostatado, se han apartado de la fe, pero nosotros debemos aferrarnos aún más de la palabra de Dios. En medio del sufrimiento, en medio de la tentación, en medio de la lucha, en medio de la prueba, debemos de aferrarnos al Señor. Debemos de tratar de dejar de ser como el mundo y poner nuestra confianza en el mundo y que en el presidente o la presidenta, esto otro, hermanos, nuestra esperanza no es en esta vida. Nuestra esperanza es en el Señor. El corazón de muchos se está enfriando. El corazón de muchos creyentes se han apartado del Señor. Ya no quieren orar, ya no quieren leer la Biblia, no se quieren juntar con otros creyentes, sino quieren vivir cómodos en esta vida. Hermanos, como les digo, las cosas pueden cambiar de repente. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando las cosas cambien? ¿Qué vas a hacer? Nosotros los creyentes, pase lo que pase, hermanos,
debemos de aferrarnos a Dios y a su palabra santa. Saber que a pesar del sufrimiento, a pesar de todo lo que tenemos que pasar, servimos a un Dios soberano, a un Dios providente, a un Dios bueno y misericordioso que nos sostiene y nos ayuda aún en medio del sufrimiento. Y hay tantas cosas que suceden a veces, ¿verdad? No comprendemos por qué. Los padres que perdieron a su bebé, los padres que perdieron a un hijo, se mató en un accidente, los hijos que se desbalagan y no quieren nada que ver con Dios. Tantas cosas que traen sufrimientos que realmente no podemos explicar, ¿verdad? Pero nosotros los creyentes, hermanos, debemos de poner nuestra confianza en el Señor. Debemos de estar firmes y puestos de pie sobre la santa palabra de Dios. Pase lo que pase. No caminamos por la vista natural, sino que caminamos por la fe, ¿verdad? Vemos no por ojos naturales, sino con ojos espirituales. Confiamos no en lo que vemos, sino en las cosas que no vemos. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. En otras palabras, el mundo espiritual es más real que el mundo natural, porque el mundo espiritual es antes del mundo material. Entonces, las cosas espirituales son más reales, son más poderosas que las cosas materiales. Las cosas materiales perecen, pero las cosas espirituales perduran para siempre. Por eso Jesús nos dijo, miren, no hagan tesoros aquí en la tierra, dice. No tengan su amor o su vista puesta aquí en la tierra, porque todo es pasajero, va a pasar. Pero dice, hagan tesoros en la eternidad. Hagan tesoros en el cielo, donde no va a pasar, es eterno. La vida es muy corta, ¿verdad? Transitamos por este mundo, cuando menos pensamos, cuando éramos niños, queríamos que pasaran los años para ser grandes. Después nos hicimos grandes, entramos a edad media y ahora a veces quisiéramos volver a ser jóvenes, pero nos damos cuenta que los años pasan tan rápido, ¿verdad? Son tan veloces y que algún día tenemos que partir de esta vida. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde estamos haciendo tesoros? ¿Estamos sirviendo a Dios o nos estamos sirviendo a nosotros mismos? Entonces, en la vida siempre va a haber sufrimiento, hermanos. Siempre van a haber sinsabores, cuidados, dolores. Pero también siempre va a estar el Señor con nosotros. Pasemos lo que pasemos, suceda lo que suceda, Dios está con nosotros. El sufrimiento es parte de la vida humana, es parte de la condición humana. Pero para todo aquel que servimos a Dios, que servimos a Yeshua, tenemos esa esperanza de que Él es el que nos está sosteniendo y el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, hasta el día de Jesús, Yeshua, el Mesías. Entonces, debemos caminar, nuestro caminar, con eso en mente, ¿verdad? Obviamente no debemos andar buscando cosas, no debemos andar buscando sufrimiento, nada, pero debemos sí comprender que cuando viene, Dios es nuestra fortaleza, nuestro amparo. Él es nuestra ayuda, ¿verdad? En tiempos de tribulación, en tiempos de sufrimiento. Y eso no ha cambiado y nunca va a cambiar.
el mismo Dios que preservó a los apóstoles, que preservó a la iglesia perseguida al principio, cuando los romanos hacían deporte de la muerte de los cristianos en el Coliseo y en otras partes del imperio. Es el mismo Dios que los sostuvo a ellos y es el mismo Dios que nos está sosteniendo y que nos sostendrá. Entonces, cobremos ánimo. ¿Estás sufriendo en esos momentos? Métete más con el Señor. Pídele, Señor, ¿qué me estás enseñando por medio de esto? No le pidas que escapes. Pídele, Señor, ayúdame a perdurar, ayúdame a ser fiel en medio de todo lo que está pasando y aprende a adorarlo y alabarlo en medio de tu sufrimiento. Aprende a alabar y adorar a Dios en medio del sufrimiento. Y tú vas a ver cómo Dios tiene su manera de fortalecerte y algún día vas a salir de esa prueba. Romanos 5, capítulo 3 y verso 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Paciencia es perdurar. Paciencia quiere decir prevalecer, seguir adelante en medio de todo. Y si hay alguien que sufrió, pueden leer la historia de Pablo, se van a dar cuenta de todo lo que pasó. ¿Verdad? Su cuerpo estaba lleno de cicatrices, de tantos azotes que le dieron. Entonces, Pablo dijo, nos gloriamos en las tribulaciones, en el sufrimiento, porque sabe que eso, el sufrimiento, trae crecimiento espiritual, trae madurez, trae perseverancia. La perseverancia nos ayuda a pasar la prueba y la prueba trae esperanza. En otras palabras, en vez de desanimarnos, Dios usa esos momentos de sufrimiento para que nuestra esperanza crezca. Nos damos cuenta cada vez más y más de que la esperanza que tenemos es segura. ¿Cómo sabemos? ¿Saben? Una de las maneras, hay tanta mentira. Por ejemplo, en estos tiempos están pasando la mentira de la panspermia. Los medios están diciendo que los extraterrestres nos crearon y que van a regresar para salvarnos de nosotros mismos y una vez más ellos van a reinar sobre nosotros, ¿verdad? Y mucha gente se lo cree y son puras mentiras, son ángeles caídos, son demonios, ¿verdad? La palabra de Dios dice que viene un gran engaño y la gente que rechaza a Dios va a ser engañada. Pero una de las cosas que a mí me hace que mi esperanza crezca, que mi fe crezca o se afirme, es la existencia de la maldad. ¿Por qué digo eso? Porque mientras nos quieren engañar y que los extraterrestres acá y que allá y esto y lo otro, de todas maneras existe la maldad, así como dice la palabra de Dios. Pero existe la maldad, también existe la bondad de Dios, ¿verdad? Y la Biblia nos dice que la bondad de Dios va a prevalecer sobre la maldad que existe en el mundo. Entonces no se dejen engañar, hermanos. Es el mismo pecado. Es el mismo sufrimiento a causa del pecado y la maldad en el corazón del hombre. Pero nosotros, los creyentes, debemos de seguir poniendo nuestra esperanza en el Señor, sabiendo que todo lo que Él dice en su palabra, todo lo que Él dijo, es verdadero y se va a cumplir. Y Él viene por nosotros, ¿verdad? Y nos va a sacar antes de que seamos engañados. Nos va a sacar antes que venga a este gran engaño que viene a este planeta. Pero debemos de aprender a perseverar. Entonces, la contestación, ¿por qué tanto sufrimiento? Es a causa del pecado. Pero Dios sigue siendo Dios. Él es fiel, Él es verdadero. Y Él es el que nos va a ayudar a perseverar
en medio del sufrimiento, en medio de la prueba, en medio de tantas cosas que tenemos que pasar, el Señor está con nosotros. Hermanos, afirmémonos cada vez más y más en la santa palabra de Dios, en nuestra relación con Él, sabiendo, como dice aquí, que la prueba de vuestra fe produce paciencia, perseverancia. Y al perseverar en el camino del Señor, somos establecidos en nuestra esperanza, en nuestra fe, que es una fe, una esperanza segura, ¿verdad? No seamos como el mundo, no reaccionemos como el mundo. No se trata de nosotros, no se trata de nuestra voluntad, no se trata de lo que queremos hacer. Se trata de Dios, se trata de Jesús de Yeshua y se trata de su voluntad, de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas y lo que quiere hacer en el mundo y lo que va a llevar a cabo en el mundo. Entonces, hermanos, fortalezcámonos, confortémonos con estas palabras. Dios sigue siendo bueno, sigue siendo misericordioso, sigue siendo lleno de gracia y de verdad y está involucrado en nuestras vidas y Él nos está ayudando a cruzar este valle, esta vida, este transitar. Somos peregrinos, vamos de pasada, ¿verdad? Por eso no quedamos, no cabemos en el mundo, ¿verdad? Muchas veces queremos caber en el mundo y no podemos. ¿Por qué? Pues es que no somos de este mundo. La gente nos rechaza, la gente nos tiene por raros, no nos quiere, porque no somos de este mundo. Como dijo Jesús, si fuéramos de este mundo, el mundo nos amara. Pero como no somos de este mundo, el mundo nos odia. Dijo Jesús, y si me odiaron a mí, si odiaron al Señor, también los van a odiar a ustedes. Entonces no se extrañen que no pueden caber en el mundo. No se extrañen que la gente nos rechaza, que no nos sentimos como que no cabemos, no somos parte. Pues no somos parte. Nosotros somos parte de la familia de Dios. Ahí es donde cabemos. Y el mundo no nos quiere, no nos ama, y al acercarnos más a Dios, no crean que el mundo nos va a aplaudir, hermanos. No te engañes. Al contrario, te va a perseguir. El enemigo va a mover a la gente para que te persiga. ¿Por qué? Porque no eres de este mundo, no somos de este mundo. Nuestra esperanza, nuestro hogar, no está en este mundo, sino está allá en el cielo con Dios. Y ese mismo Dios que nos llamó, con ese santo llamamiento, como dicen las Escrituras, es el mismo Dios el que nos va a ayudar a perseverar. Entonces, anímate, no te desanimes, sigue adelante, no te des por vencido, que nuestro Dios viene por nosotros pronto. Pero mientras viene por nosotros, Él nos va a ayudar a perseverar. Él no nos va a dejar caer, porque como dice la palabra de Dios, si nosotros somos infieles, Dios sigue siendo fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Él sigue siendo Dios, el mismo ayer y hoy y por todos los siglos, ¿verdad? Y es ese Dios que nos ama, el Dios que nos preserva, el Dios que nos ayuda, el Dios que nos alienta, es el Dios que nos levanta cuando estamos caídos, es el Dios que nos protege, que nos escuda, ¿verdad? El Dios que nos habla en esos momentos cuando necesitamos una palabra de Él, porque Él es fiel y Él es verdadero. Entonces nos animo esta noche, hermanos, y contesto la pregunta de ¿por qué hay tanto sufrimiento? A causa del pecado. Pero no importa, Dios no ha cambiado, Él nos ama, Él está involucrado en nuestras vidas y el Señor nos va a preservar. Padre, te damos gracias esta noche, te alabamos y te bendecimos. Que tu nombre sea bendito y sea glorificado ayer y hoy y para siempre jamás. Te damos gracias porque tú eres el Dios que nos sostienes. Te damos gracias porque eres fiel y eres verdadero. Señor, guárdanos. Alguien me está escuchando, está sufriendo, está pasando por pruebas. Aliéntalo, Señor. Sosténla con tu Espíritu Santo. Y ayúdanos, Señor, a perseverar, a seguir adelante, pues la hora es tarde. Te lo pedimos todo en el nombre del Santo Israel, Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Mesías. Amén. Dios les bendiga a todos, que pasen una semana gloriosa y que tengan unas muy buenas noches. Dios les bendiga y shalom.